No tenía el porte que uno imaginaría de un perro de guerra. La simpática Smokey, una Yorkie Terrier que no superaba los 17 centímetros de altura, se convirtió en una heroína de 4 patas en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando, gracias a una acción que solo ella podría realizar, salvó la vida de unos 250 soldados estadounidenses. Bill era un cabo del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. A los 22 años, este joven procedente de Cleveland, en el estado de Ohio, había sido enviado en 1943 a prestar servicio al Pacífico Sur y el Sudeste Asiático, el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, donde su país, como integrante de los aliados, combatía contra las fuerzas japonesas por el dominio de diversos territorios de la región. Bill había aprendido los rudimentos del adiestramiento de perros. Por eso, parecía que el destino había hecho un trabajo fino aquel día de marzo de 1944, en que, mientras el joven estaba metido de cabeza bajo el capón de un jeep, pretendía arreglar, escuchó los tímidos ladridos de un animalito que resonaban cerca. Bill vio sumergida en los altos pastos del lugar una pequeña Yorkie Terrier que le movía la cola. La había encontrado un colega en una trinchera en medio de la selva circundante. Como casi siempre tenía la lengua fuera, uno de los soldados había imaginado que sufría calor y le había cortado el pelo con muy poca sutileza, por lo que el animal parecía una pequeña bestia desgreñada. Enseguida, Bill se apiadó de su aspecto y quiso quedarse con ella, y se la vendieron. El cabo se quedó con la cachorra, que entonces tendría aproximadamente un año. Le puso de nombre Smokey, y allí comenzó su leyenda. Como este diminuto animal no había hecho una carrera oficial dentro de las Fuerzas Armadas, lejos estaba de ser considerado un perro del ejército. No recibía comida ni ningún tipo de atención especial. Por eso Bill compartía con ella sus raciones y la cuidaba todo el tiempo. Dormían en la misma tienda de campaña, donde Smokey se acomodaba en una alfombra de fieltro verde. Smokey comenzó a demostrar algunas habilidades. Si bien nunca supieron su origen exacto, al comienzo no respondía órdenes en inglés y tampoco parecía comprender los prisioneros japoneses en Natsam, que le hablaban en su idioma. La perrita empezó a mostrar sus singularidades. Yo empezaba a tocar la armónica y ella aullaba al ritmo de la música. Cuando dejaba de tocar y le pedía continuar, ella seguía aullando la melodía. Con esas cosas levantaba la moral de la tropa y me di cuenta de que era un animal inteligente como un látigo, relató el propio Bill al medio local Mansfield News Journal en una entrevista que dio en el año 2018. El cabo comprendió también que el animal no le temía a las misiones aéreas. En total, su periodo de estadía en el Pacífico Sur y Occidental, Smokey voló junto a su dueño en unas 12 misiones de reconocimiento y rescate. Smokey y su propietario sobrevivieron unos 150 ataques aéreos y hasta un tifón. Pero la acción más heroica de esta pequeña Yorkshire llegó cuando se encontraba en el Golfo de Linyang, en la isla filipina de Luzon.
una zona donde a comienzos de 1945 los estadounidenses habían recuperado un aeródromo que se encontraba antes en manos japonesas. Los oficiales al mando necesitaban de manera urgente establecer un sistema de comunicaciones, pero para lograr ese objetivo había que pasar una serie de cables por debajo de la pista del aterrizaje, algo que imprescindible para unir las líneas telegráficas entre un lado y el otro de la misma. El trabajo podría llevar unos 3 días, si se ponía a soldados a cavar para conectar los cables, pero debajo de la pista había una tubería de drenaje que la atravesaba de un lado al otro. El tubo tenía unos 21 centímetros de largo y su diámetro era apenas 20 centímetros. Entonces, un oficial presente en el lugar se le ocurrió una idea, que Smokey pasara los cables por allí. Smokey pasó con una cañería debajo de una pista de aterrizaje, transportando cables de comunicaciones, y con eso ahorró a los soldados de Estados Unidos 3 días de trabajo. Ataron al collar del animal un hilo de barrilete, al que añadieron los cables que deberían ser llevados por la cañería. Bill tomó a su perra, la puso en uno de los extremos del tubo y le dijo que se sentara allí. Entonces corrió al otro lado de la pista de aterrizaje y comenzó a llamar a su mascota. Finalmente el hombre percibió algo que se acercaba dentro de la cañería. Pude ver sus ojos ámbar que brillaban en la oscuridad del caño, a unos 3 metros de distancia, escribió Bill en su libro de memorias, Yorkie Doodle Dandy, A. Maymore, publicado en el año 1996. Según las evaluaciones que hicieron entonces los mandos de la Fuerza Aérea Norteamericana, la acción de la intrépida Smokey habría salvado la vida de unos 250 soldados que hubieran caído bajo los ataques japoneses mientras hacían los trabajos de excavación. Además, el tiempo que les ahorró la mascota de Bill a los aviadores con su hazaña permitió que siguieran operando unos 40 aviones para poder patrullar la conflictiva zona. Pero además de ser una perrita heroica, Smokey tenía otras virtudes. Bill no paraba nunca de adiestrarla en diferentes trucos y habilidades. Después de la guerra, Smokey y su dueño actuaron juntos en la televisión de Cleveland y hasta llegaron a brillar en Hollywood. Hubo un momento en su estadía en el Pacífico Sur que Bill cayó enfermo de dengue. En junio de 1944 estuvo 5 días internado en el hospital de campaña en Nueva Guinea y allí descubrió la presencia de su mascota, con su carácter vivaz y su carisma. Era un motivo de distracción y alegría para el resto de los soldados convalecientes. El animal les provocaba un momento de alivio a sus pesares, tanto que, según lo que cuenta un artículo sobre perros de guerra de la National Geographic, Smokey dormía con su dueño, pero por la mañana las enfermeras la venían a buscar para llevarla a visitar los hombres heridos. Ella fue el primer perro de terapia, aseguraba Bill años después. Todas las líneas de ese tipo de animales se remontan a Smokey. Ella era una verdadera animadora. En los tiempos de licencia o descanso, paseaban por los diversos hospitales de campaña para levantar el espíritu de los internados. Rodeados de uniformados
expectantes, Smokey y su amo hacían de las suyas. Una de las gracias era que el cabo imitaba a una pistola con sus dedos. Apuntaba el animal y hacía ¡bang! La mínima Yorkshire caía como muerta y seguía con su actuación aun cuando los soldados se le acercaban o la tocaban o la movían. Solo resucitaba antes la orden de Bill. La pequeña cuadrúpeda también caminaba en dos patas, hacía equilibrio sobre una soga y montaba una especie de monopatín, especialmente diseñado para ella. Apenas llegaba a parecerse a un animal feroz cuando perseguía con ira canina a un tipo de enormes mariposas. Bill regresó a los Estados Unidos en noviembre de 1945. Lo hizo, obviamente, acompañado de Smokey. La Yorkshire continuó haciendo sus gracias en la televisión de Cleveland e incluso llegó a tener algunas actuaciones en Hollywood, que la convirtieron en una perra famosa a nivel nacional. El 21 de febrero de 1957, a la edad de 14 años, Smokey murió mientras dormía. Bill y su familia pusieron los restos de la valiente mascota en una caja de municiones de la Segunda Guerra Mundial y la sepultaron en la reversa del Rocky River, en Cleveland. Años después, veteranos de la Segunda Guerra Mundial levantarían en ese lugar uno de los tantos monumentos dedicados a su memoria. Smokey continuó recibiendo medallas de reconocimiento por su valor aún muchos años después de haber hecho su última pirueta sobre esta tierra. Es que a pesar de que pasaron 7 décadas y media desde el final de la guerra, la lealtad y valentía de esta pequeña Yorkshire no sucumbieron al olvido. Este es mi primer video de la historia de animales que han hecho cosas asombrosas. Y decidí hacerlo con Smokey en honor a mi perrita Tiara, que también es una Yorkshire y se parece mucho a ella. Así que espero que hayan aprendido y denle like, suscríbanse y comenten. Adiós.